El cielo de la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por una presencia que aterrorizaba a los enemigos, el Boeing B-17 Flying Fortress. Este icónico bombardero pesado se convirtió en una leyenda no solo por su impresionante capacidad de destrucción, sino también por su increíble resistencia y capacidad de supervivencia en medio del caos. En el video de hoy exploraremos la historia de este avión extraordinario, sus especificaciones técnicas y cómo se ganó su lugar como un verdadero héroe de los cielos. La historia del B-17 comienza en un momento crucial para la aviación. A fines de los años 30, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos estaban en proceso de modernización. Aunque el país estaba lejos de involucrarse en la guerra, el panorama internacional ya estaba dando señales claras de que la paz era cada vez más frágil. Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, estaba expandiendo su influencia en Europa, y al mismo tiempo Japón estaba buscando extender su dominio en el Pacífico. Los Estados Unidos, conscientes de la creciente amenaza, se dieron cuenta de que necesitaban una nueva generación de aviones que pudieran cubrir grandes distancias, atacar con precisión y regresar incluso si sufrían graves daños. Este fue el contexto en el que Boeing, una de las grandes empresas de aviación en el mundo, comenzó a trabajar en un diseño revolucionario. Boeing ya tenía experiencia en la construcción de aviones militares, pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de un bombardero estratégico de largo alcance y gran capacidad de destrucción nunca fue tan evidente. La compañía, bajo la dirección de su jefe de diseño, Edward H. Heinemann, comenzó a trabajar en un proyecto que cambiaría el curso de la guerra. Boeing estaba decidida a crear un avión que no solo fuera capaz de llevar grandes cargas de bombas, sino que también pudiera volar a grandes altitudes y resistir el fuego enemigo durante misiones peligrosas. La idea era simple pero ambiciosa: un avión de bombardeo que pudiera volar más alto que los cazas enemigos y regresar a salvo a su base, incluso después de recibir disparos de armas antiaéreas y ser atacado por cazas hostiles. La idea se materializó con la llegada del primer diseño que surgió, que fue el Boeing Model 299, una máquina que reflejaba la visión innovadora de sus creadores. La compañía ya había probado algunos modelos más pequeños y menos sofisticados, pero el Model 299 representaba un paso gigantesco en términos de capacidad y tecnología. Este avión contaba con una envergadura de 31 metros y una longitud de 22 metros, lo que lo convertía en un gigante en los cielos. Estaba propulsado por 4 motores Wright R1820 Cyclone de 1000 caballos de fuerza cada uno, capaces de alcanzar velocidades de hasta 460 km por hora y una altitud de operación de más de 9000 metros. El Model 299 estaba diseñado con una estructura robusta de acero y aleación de aluminio, que le confería una gran resistencia. Su principal característica, sin embargo, era su defensa armada. Estaba equipado con 13 ametralladoras de gran calibre, lo que lo convertía en un castillo volador, capaz de protegerse de los ataques enemigos mientras realizaba sus misiones de bombardeo. Las ametralladoras estaban distribuidas por todo el avión, incluyendo la parte delantera, trasera y los costados, creando una especie de burbuja de fuego alrededor del B-17 que lo hacía un blanco difícil para los cazas hostiles. El avión también contaba con una robusta defensa en el fuselaje, con blindaje pesado para proteger a la tripulación en caso de ser atacado. Esta combinación de armamento y protección hizo que el Model 299 fuera un avión único en su tipo. En julio de 1935, el Model 299 realizó su primer vuelo de prueba. Aunque el avión demostró ser un logro impresionante en términos de diseño y tecnología, hubo un detalle crucial que casi pone fin a su desarrollo. Durante este vuelo de prueba, el avión sufrió un accidente en el que uno de los motores falló y el capitán Edwin W. Allen no pudo evitar un aterrizaje de emergencia. Aunque el avión quedó parcialmente destruido, la idea del Model 299 no fue descartada, sino que en lugar de ser un revés, se convirtió en un punto de partida para mejorar aún más el diseño. Este accidente, que causó una gran preocupación en los círculos militares, también mostró que el modelo tenía un gran potencial. Tras el accidente, Boeing realizó una serie de modificaciones y mejoras al diseño, que incluyeron cambios en la estabilidad y maniobrabilidad del avión. El nombre Flying Fortress, fortaleza voladora, se dio a este modelo por la prensa, ya que era un avión con una estructura de acero casi impenetrable, armado hasta los dientes con ametralladoras y capaz de soportar grandes daños y seguir volando. El B-17 fue una verdadera maravilla técnica en su época.
Su estructura de acero y aleación de aluminio lo hizo especialmente robusto. Con una envergadura de 31 metros y una longitud de 22 metros, este bombardero podría operar a altitudes de hasta 10.000 metros, muy por encima de los cazas enemigos de la época. El avión era capaz de llevar hasta 2.700 kilogramos de bombas, y su diseño le permitió defenderse eficazmente de los ataques con ametralladoras .50 y una estructura blindada que protegía a la tripulación. La apariencia del B-17 era imponente. Sus alas de 31 metros se extendían con gracia, pero su verdadero poder residía en sus 13 ametralladoras, distribuidas por todo el avión. Cada una de estas armas podía hacer frente a los cazas que intentaban derribar a la nave, creando una burbuja de fuego a su alrededor que lo convertía en una verdadera fortaleza voladora. Esta defensa, combinada con su capacidad para resistir daños y regresar a su base, lo convirtió en un componente vital de la aviación aliada. Y justamente de su trabajo en ese frente es que hablaremos ahora. La misión principal del B-17 era clara: bombardear objetivos estratégicos en el territorio enemigo, debilitando la infraestructura de guerra y las capacidades militares del enemigo. Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los B-17 fueron asignados a la compañía de bombardeo de día en Europa, una de las operaciones más desafiantes en la historia de la aviación militar. Los B-17 fueron los pioneros de los bombardeos a gran altitud, una táctica que permitió que los aviones evadieran la mayoría de los cazas enemigos que operaban a menor altura. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, la Luftwaffe comenzó a perfeccionar sus cazas, lo que significaba que los B-17 tendrían que enfrentarse a amenazas mucho mayores. Pero, a pesar de las inmensas pérdidas iniciales, los B-17 lograron establecerse como la columna vertebral del bombardeo estratégico aliado. Durante los primeros años de la guerra, las fuerzas alemanas consiguieron derribar una cantidad alarmante del B-17, ya que los bombarderos volaban en formaciones apretadas, lo que los hacía vulnerables a ataques coordinados de cazas enemigos. Sin embargo, la resistencia del B-17, junto con la ayuda de la artillería y los artilleros de la tripulación, permitió que el avión continuara su misión. Los artilleros del B-17 eran héroes anónimos que jugaban un papel crucial en la defensa del avión. Desde su puesto de ametralladora, los artilleros luchaban para mantener a raya a los cazas enemigos, a menudo enfrentándose a situaciones extremas y sin garantías de supervivencia. Los ataques aéreos fueron incesantes, pero la coordinación entre los artilleros y la potencia de fuego del avión permitió que el B-17 fuera una de las máquinas más difíciles de derribar. En muchas misiones los artilleros demostraron un coraje increíble. Estaban completamente comprometidos con proteger la aeronave y a menudo arriesgaban sus vidas para evitar que el avión fuera alcanzado por los ataques de los cazas enemigos. Una de las características más destacadas del B-17 era su capacidad para seguir volando a pesar de sufrir graves daños. El B-17 no era un avión invulnerable, pero sí uno capaz de soportar una cantidad sorprendente de daño y seguir en el aire. A lo largo de la guerra, muchos B-17 regresaron a sus bases con motores dañados, alas perforadas, fuselajes abollados y toda una serie de daños visibles, pero aún con la tripulación viva. Uno de los ejemplos más impresionantes de la resistencia del B-17 ocurrió cuando un avión de la Octava Fuerza Aérea regresó a Inglaterra después de una misión sobre Alemania, con una serie de daños tan graves que muchos pensaron que no podría sobrevivir al vuelo de regreso. Sin embargo, a pesar de las grandes perforaciones en el fuselaje y el daño a los motores, el B-17 logró aterrizar y salvar la vida de su tripulación. Este tipo de historia se repitió durante toda la guerra, mostrando que el B-17 podría enfrentar desafíos extremos y seguir cumpliendo con su misión. Con el paso del tiempo y de la guerra, el B-17 fue objeto de varias modificaciones para mejorar su rendimiento y aumentar su capacidad de supervivencia. A medida que la tecnología y las tácticas evolucionaban, los diseñadores del Boeing continuaron ajustando y perfeccionando el B-17. Se introdujeron nuevos sistemas de radar, mejores torretas defensivas y modificaciones a las alas para mejorar la maniobrabilidad. Las mejoras no solo se limitaban a los aspectos técnicos, sino también a las tácticas de vuelo. A medida que los cazas enemigos se volvieron más sofisticados, las formaciones del B-17 se ajustaron para maximizar la cobertura defensiva. Los bombarderos comenzaban a volar más cerca unos de otros,
creando un sistema de defensa mutua que aumentaba las posibilidades de supervivencia de la tripulación. A lo largo de la guerra, el B-17 pasó por diversas variantes, como el B-17F y el B-17G, que mejoraron aún más sus capacidades de combate. El modelo G en particular incorporó una torreta trasera mejorada, lo que aumentó la capacidad defensiva del avión. Esta modificación permitió a los artilleros del B-17 tener un control más efectivo de la parte trasera del avión, protegiendo a la tripulación de ataques de cazas enemigos que intentaban interceptar al bombardero desde atrás. Aunque el B-17 fue sustituido por aviones más modernos como el B-29 Super Fortress, el legado del Flying Fortress perduró mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, muchos B-17 fueron utilizados en diferentes roles, incluidos los ensayos de misiles tierra-aire y pruebas nucleares. Uno de los usos más interesantes del B-17 después de la guerra fue como dron aéreo, donde se convirtió en un avión no tripulado dirigido por control remoto. La increíble resistencia del B-17 hizo que se mantuviera en servicio incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron utilizados en la investigación de nuevas armas y en simulaciones de ataque, sirviendo como plataformas para el desarrollo de nuevas tecnologías. Además, algunas versiones del B-17 fueron adaptadas para tareas de patrullaje y entrenamiento. Aunque ya no eran el avión de combate principal, los B-17 seguían siendo una parte importante del arsenal aéreo de los Estados Unidos. Hoy en día, los B-17 son piezas codiciadas de la historia de la aviación. Aunque muchos fueron desguazados después de la guerra, algunos han sido restaurados a su gloria original y siguen volando en exhibiciones y eventos de aviación. El B-17 es sin lugar a dudas uno de los aviones más emblemáticos de la historia de la aviación. Con más de 12.000 unidades construidas, su contribución a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial fue inigualable. A través de sus numerosas misiones, sacrificios y su legado perdurable, el B-17 Flying Fortress sigue siendo un símbolo de la lucha por la libertad y la tenacidad del espíritu humano en tiempos de guerra. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, amigos. No olvides dejar tu comentario, darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este. Por lo pronto, nosotros nos vemos en el video siguiente.